Estimados profesionales en formación, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la carrera Pedagogía de la Química y la Biología. En esta oportunidad me es grato compartir con ustedes un tema muy relevante y sobre todo que es tendencia y que permite innovar los procesos didácticos de la biología. En esta oportunidad, analizando y abordando algunas estrategias y recomendaciones para poder implementar el storytelling como metodología y técnica de aprendizaje significativo en el aula. Storytelling, aprendiendo a contar historias. Mi nombre es Juan Diego Guamán y a continuación vamos a abordar algunos elementos relacionados al storytelling. Bien, ¿qué es el storytelling? Va a ser la primera referencia que compartiremos el día de hoy. Seguido de ello, vamos a mencionar y argumentar por qué se deben construir historias, cuáles son los beneficios en el campo educativo, en el campo de las ciencias experimentales, de esta novedosa técnica y estrategia comunicacional, pero sobre todo de aprendizaje. ¿Cuáles son los fundamentos del storytelling? Los mitos, los arquetipos, las metáforas y otros recursos literarios que usted podría incorporar a este recurso educativo. Finalmente, ¿cómo construir relatos relevantes? Se sugiere la presencia de al menos uno, dos o más personajes. El storytelling involucrado en los recursos digitales. ¿Cuáles serían las herramientas y consejos para que usted pueda crear historias poderosas que puedan influir e impactar en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes de bachillerato en la asignatura de biología? Bien, el storytelling es conocido también como el arte para contar una historia a través del lenguaje basado en las emociones, presentado de tal forma que comparta y transmita a la audiencia la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de una idea, un concepto o una temática específica, pero sobre todo potenciando el clima, el ambiente. Esto es a través de la empatía que el docente puede llegar a consolidar con su grupo de estudiantes. Es por ello que dentro del storytelling tenemos tres elementos que no se pueden separar. Estos son las emociones, el significado y la empatía. ¿Cuáles son los beneficios del storytelling en el campo de la enseñanza de las ciencias biológicas? Los consumidores responden mejor a las emociones que a los datos. Esto está comprobado científicamente y existe gran literatura científica que aporta esta premisa. Otro de los grandes beneficios y ventajas del storytelling en el campo de la didáctica, en el campo del aprendizaje, es que las historias apelan al área emocional del cerebro. Es decir, que se puede captar de mejor forma y en mayor cantidad y en gran tiempo el interés, la atención de nuestros educandos. Como tercera ventaja o beneficio, la lealtad de los consumidores es mayor cuando la marca comunica valores emocionales. Esto es muy importante porque hoy en día se habla mucho de la interdisciplinaridad y también de los valores o ejes transversales que usted los debe trabajar en su proceso de enseñanza-aprendizaje que lo planifica. De tal manera que el tema emocional, el tema de las actitudes que se transmiten, que se llegan a consolidar, permite que los educandos se identifiquen con la historia, pero sobre todo que el aprendizaje sea significativo. Es decir, que ellos puedan recordar, puedan comprender, puedan tomar decisiones en su futuro con base en esa narración de esa historia impactante, pero sobre todo que potencia y estimula los procesos didácticos. Y finalmente, las historias y las emociones ligadas a ellas son más fáciles de recordar que los datos fríos. Esto es muy importante. Al momento de presentar un contenido se vuelve más amigable, se vuelve más fácil de recordar y sobre todo se logra que aquellas ciencias duras como la matemática, la física, la química, también puedan ser consideradas ciencias más fáciles de aprender.
Todo depende del formato en el que se presente el contenido. Esto es a través de una historia. ¿Cuáles son los principales fundamentos del storytelling? Son tres, como ustedes podrán observar en esta lámina: conectar, inspirar y construir relaciones. Estos tres elementos están ligados y deben desarrollarse de manera simultánea, gradual, progresiva, pero sobre todo con una articulación adecuada al nivel educativo, a la temática y al contexto en el cual se desarrolla el proceso educativo. Conectar permite comprender el comportamiento de las personas, actitudes, valores. Y la inspiración permite que las emociones puedan ser identificadas y sobre todo representadas de manera animada, pero también creativa. Y finalmente, construir relaciones, cuando hay interacción, ¿no? Las relaciones son una poderosa forma de generar estos saberes con nuestros estudiantes. ¿Cómo construir relatos relevantes? En este caso estamos hablando de una marca, pero la marca puede ser sustituida por una temática, por un concepto, por una noción, por una teoría, por un conjunto de leyes matemáticas o leyes físicas o químicas que queremos aplicarlas en esta narración. Las personas pueden ser marcas, pero las marcas podrán ser las personas. Esta es una premisa muy importante. Es por ello que se necesita personalizar, agregarle un contenido personal a través de personajes, valga la redundancia, para que este contenido pueda llegar a ser asimilado, pero sobre todo pueda conectar con el público, con los destinatarios, que en el campo educativo son los estudiantes. Adicionalmente, pueden tener una personalidad y el primer paso para la transmisión es hacer una historia coherente que dé sentido a la marca. En este caso, al tema, al asunto o al concepto que nosotros deseamos transmitir. ¿Cómo construir relatos relevantes? ¿Sí? En una historia de marca, el mensaje es la razón de ser. Tiene que haber una idea principal y a partir de estas ideas se van a generar ideas secundarias. Si usted desea agregar conflicto, agregarle debate, agregarle cuestionamiento o diálogo, son elementos claves y cruciales que usted no debe prescindir al momento de generar ese guión o ese relato de la narración que usted va a representar a través de un storytelling. ¿Qué historias se pueden contar? Es muy importante identificar la realidad social, cultural, familiar, de la comunidad educativa, de los intereses y expectativas de nuestros educandos, pero también aquellas problemáticas, aquellas dificultades que están atravesando en su momento de vida o ese momento del nivel académico de estudio. Es por ello que usted puede identificar aquellos elementos, aquellas tendencias, aquellos modelos que se imponen en el ámbito de los estudiantes. En este caso, sí, el storytelling está dedicado a personas adultas, a jóvenes y adolescentes, a niños y niñas, va a tener un formato o un lenguaje diferente. Aquí hay algunos ejemplos que ustedes podrán revisar cómo se han generado historias impactantes, estimulantes, que enganchan, que conectan con el público, pero sobre todo que despertan el interés y pues las personas se quedan con esas ganas de querer ver un segundo storytelling, una segunda parte o un segundo capítulo. Otro tipo de historias que se pueden contar están también basadas en las redes sociales, en este caso Instagram, Twitter también, que tiene sus innovaciones, y otros campos que realmente son los más utilizados por los estudiantes, por las nuevas generaciones. Los fundamentos del storytelling también tienen que ver con el poder que tiene, en este caso, el lenguaje no verbal, es decir, las emociones, en este caso los emojis, el logotipo, símbolos que están generando una comunicación, en este caso no verbal, si es que es un gráfico, si es que es una imagen, pero que por supuesto está
permitiendo, está asegurando que esa persona se quede de principio a fin observando la narración o escuchando la historia que usted está contando. Bien, algo que también es muy recomendado hoy en día es darle valor agregado a las historias, a las anécdotas. Y aquí uno de los factores claves es su imaginación, su creatividad, cómo usted puede hacer que esa historia se escuche interesante, sea atractiva y sobre todo genere ese valor agregado que sería en este caso, por ejemplo, la solidaridad ahora en la época o el panorama de la pandemia, o también conocida la nueva era post-COVID-19, en donde las habilidades blandas o habilidades sociales, las habilidades cognitivas, se han visto afectadas de manera muy profunda, ¿no? Entonces, se escucha de un retorno progresivo, de una semipresencialidad o educación híbrida, pero aquí van a haber muchísimos valores que usted puede trabajarlos y también problemáticas o antivalores que usted podría atacarlos a través de una historia. Bien, ya para terminar tenemos una secuencia de 4 recomendaciones para construir relatos relevantes. Hay que tener claro el objetivo, a quién nos dirigimos, en qué contexto, en qué momento del sistema educativo nos dirigimos, qué queremos comunicar, qué mensaje queremos dar y cuál va a ser ese límite. Porque en definitiva un storytelling puede tener una segunda parte, puede ser una compilación de varias grabaciones o de varias historias que conlleven un aprendizaje macro, pero en este caso el objetivo debe ser claro, una temática, una destreza, un concepto, una noción, un problema o una necesidad también de la comunidad educativa que se desee ser relatada a través de un storytelling. El valor diferencial, el producto o servicio, debe ser un referente y fuente de inspiración. Analizar a las personas. ¿Qué escucharán o leerán con la historia? ¿Cuál sería la reacción que nosotros esperaríamos con los consumidores, con el público, en este caso, con nuestros estudiantes? Diferentes perfiles, habrá crítica, habrá autocrítica, habrá debate, habrá cuestionamiento, incluso hay narraciones o historias que generan polémica y justamente esto se hace a propósito para generar ese llamado a la acción. La trama, con estas ideas son claves para la generación de la historia en un proyecto educativo. Toda historia es necesario que exista un reto o problema que el protagonista debe solucionar. Por ello les decía el guión, el diálogo, los personajes y justamente ese nudo o esas dificultades en donde hay valores emocionales, en donde hay el altruismo, el egoísmo, que sería el antivalor, la solidaridad, van a generar reacciones emocionales, incluso sentimientos por parte de las personas que observen ese storytelling. Finalmente debe haber un argumento que permita unir todos los elementos que hemos compartido anteriormente y que serían parte de la historia. En su conjunto generan el storytelling para que sea realmente efectivo y se debería seguir una estructura o guión, que es lo que también hemos enfocado en esta tutoría de la semana 15. Planteamiento que capte la atención, nudo o vicisitudes por las que pasa el estudiante, opciones, o sea, hay que tomar una decisión, ¿no? O sea, es como que una encrucijada. Esto es muy importante en las historias, en los cuentos, en las narraciones, y el desenlace, la parte final. En este momento se presenta la resolución o la salida a ese problema. Tenemos otros elementos u otras recomendaciones que son pertinentes. La tipología de la historia. Una vez resuelto lo anterior, ¿qué tipo de historia vamos a emplear? Puede ser una historia educativa, cotidiana, épica, personal, fantástica. Todo esto dependerá de la asignatura, del nivel educativo y por supuesto del contexto sociocultural. La relevancia y sencillez, como ya lo decía, no es lo mismo que el storytelling se esté dirigiendo a un nivel de educación básica o primaria o a un nivel de bachillerato o educación media. La participación y el diálogo, la interacción entre los personajes,
las reacciones, como ya lo decía, felicidad, tristeza, angustia, todo esto en su conjunto permite configurar un storytelling efectivo. El enfoque transmedia. Una vez que la historia se construya con sus personajes, con sus palabras y frases clave, van a ser visualizados en algunos escenarios o ambientes que obviamente hay que diseñarlos previamente. Y para ello usted va a valerse de algunas herramientas o plataformas virtuales, como lo habíamos sugerido anteriormente, como lo son Powtoon o Animaker, entre las más destacadas. Adicionalmente, usted puede aprovechar todas las ventajas, todos los beneficios que brindan los canales transmedia, como por ejemplo crearse su cuenta en YouTube y generar una lista de reproducción con sus historias. Finalmente, en el caso de que el storytelling sea válido, se establece un plan de comunicación una vez creado, ¿no? Entonces, esto es un poco para medir la interacción, para generar ese llamado a la acción, puede ser una campaña de valores, etc. Finalmente, la medición. Como ya lo decíamos, toda estrategia comunicacional va a tener un alcance. Entonces, usted va a identificar qué tanta influencia pudo tener su historia. Muy bien, en la parte final aquí presentamos más o menos algunos recursos y herramientas que a usted le puede servir para generar un storytelling, como por ejemplo, bueno, contar la historia de un protagonista y su entorno, entonces con un video para desdibujar la línea que separa de la ficción, ¿sí? De un protagonista y su entorno con una o varias imágenes. Entonces, aquí también presentamos algunos ejemplos que usted los puede tomar, o también puede ser cómics. Todo también va a depender de la línea temática en donde usted esté desarrollando su storytelling. Bien, de esta manera finalizamos. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido la tutoría de la semana 15 y nos encontramos ya en la próxima semana en la parte final de las tutorías.